Por fin tenemos un nuevo vocero en la Cámara de Representantes y más adelante hablaremos de quién es el nuevo vocero, cómo fueron las votaciones y qué puede pasar en el Congreso de ahora en adelante. En la primera parte de este video hablaremos sobre la guerra entre Israel y Gaza, que tienen que decir todos los países, incluyendo Turquía, que su presidente Erdogan habló en contra de Israel y también en contra de los Estados Unidos. Erdogan pidió un alto al fuego de inmediato en Gaza. También que pueda entrar ayuda humanitaria de inmediato a Gaza sin obstáculos y que los países árabes se unan para parar toda la violencia. Erdogan dijo que los países que brindan apoyo incondicional a Israel son iguales de responsables por la masacre que está ocurriendo en Gaza, por la muerte de palestinos, y esto es para los Estados Unidos. También, Turquía es un miembro de la OTAN. Turquía tiene uno de los ejércitos más grandes del Medio Oriente y del mundo, pero muchos se hacen la pregunta, con todo lo que está diciendo Erdogan, su presidente, si se arma una guerra, ¿de qué lado se irá Turquía? ¿Se irá del lado de la OTAN? ¿Se activaría el artículo 5, que un ataque a cualquier país de la OTAN es un ataque a todos los países de la OTAN? ¿O Turquía se iría por el lado del mundo árabe, de los países musulmanes? Muchos se hacen todas estas preguntas por las fuertes declaraciones, las últimas declaraciones de Erdogan. Y lo próximo que él dijo para Israel y para los Estados Unidos fue lo siguiente: «Oh Israel, no puedes ir a ninguna parte con esta mentalidad. Tanto si llevas a Estados Unidos contigo o a otros de Occidente, no irás a ninguna parte, dado que Estados Unidos no garantiza que el mundo se rija con justicia y no lo desea, también perderá. Dar la espalda a la verdad o hacer la vista gorda ante los cuerpos mutilados de niños y exponer excusas para lanzar ataques inhumanos es un legado que Occidente ha heredado por su propia historia sangrienta». ¡Wow! Palabras fuertes aquí de Erdogan. Erdogan dice, no tenemos problemas directos con Israel, pero no toleramos las acciones de Israel y lo que está ocurriendo en Gaza. Erdogan acusa a Israel de manejarse como una organización y no como un Estado. Y cuando Erdogan hace esto, cuando los compara con una organización, los está comparando con Hamas. Están diciendo que los ataques terroristas que Hamas hizo, que se condenan por el mundo entero, es lo mismo que está haciendo Israel con su respuesta porque están haciendo castigos colectivos cuando mueren todos los inocentes y palestinos en Gaza. Pero Erdogan se fue aún más lejos. Habló del grupo Hamas y los defendió, diciendo que no son terroristas. Condenó las acciones del 7 de octubre, pero dijo que no son terroristas, sino que son peleadores por la libertad. Y miren cuáles fueron las palabras de Erdogan, presidente de Turquía. Hamas no es una organización terrorista, es un grupo de mujahidines que luchan para proteger sus tierras. Desde aquí hago un llamamiento a Israel y al mundo entero. Israel, puedes considerar a Hamas una organización terrorista. Occidente les debe mucho, pero Turquía no te debe nada. Hamas no es una organización terrorista, es un grupo de mujahidines que luchan para proteger sus tierras. Los mujahidines son guerrilleros terroristas y la palabra mujahidín en plural significa aquellos que luchan por el Islam, por su religión. Aún así, estos grupos mujahidines, Hamas y Hezbollah son considerados terroristas por Israel, por los Estados Unidos, por Canadá y por la Unión Europea, entre otros países, pero no son considerados terroristas por todos los países y mucho menos en el mundo árabe. Y pondré un ejemplo sobre declarar a grupos de guerrilleros o militantes como terroristas. Hace poco tiempo, en la administración de Donald Trump, querían designar a los carteles en México como grupos terroristas. México se opone rotundamente a esto porque esto les da el permiso a los Estados Unidos de ir a México o a cualquier otro país, bombardear, hacer algunas operaciones militares diciendo que están atacando a grupos terroristas. México no quiere esto en México porque traería otros problemas. Pondré otro ejemplo. En Colombia, a través de la historia, han habido guerrillas que han secuestrado personas y han matado civiles y se ha querido designar a esos grupos como terroristas. Pero en Colombia oficialmente no se les llama terroristas, sino que se les llama guerrilleros. Y con todas estas declaraciones de Erdogan, el presidente de Turquía, están diciendo desde Israel que él está apoyando a los terroristas y que la razón que son terroristas es por las atrocidades que han cometido en el pasado, y lo más reciente fue el 7 de octubre cuando mataron a inocentes, mataron a las personas del festival, secuestraron personas y también mataron a muchos soldados. Y desde los Estados Unidos e Israel a esto se le llama grupos terroristas. Pero ¿por qué los países árabes y Erdogan en Turquía no les quieren llamar terroristas a Hamas ni al grupo Hezbollah? Porque el día que pase algo tan grande que el grupo árabe se tenga que entrar en esta guerra, ya sea Turquía, Irán, entre otros países, y queremos saber de qué lado se irá Turquía, cuando llegue el día que Turquía tenga que atacar, van a decir, no estamos defendiendo a grupos terroristas, estamos defendiendo a los palestinos. Y tendrán una justificación. En ese punto será una voz internacional. Tu palabra
contra la mía. Y con todo esto hay un gran problema entre Israel y la ONU. El embajador israelí ante la ONU arremetió en contra de Antonio Guterres, que es el secretario general. E Israel ahora pide la renuncia de Antonio Guterres, el secretario general de la ONU. Todo empezó porque Guterres, secretario general de la ONU, dijo que condena los actos de terrorismo cometidos por Hamas el 7 de octubre. Nada justifica matar, herir ni secuestrar a civiles y condeno totalmente al grupo Hamas. Y Guterres también dijo, sin embargo, es importante reconocer también que los ataques de Hamas no ocurrieron en el vacío. El pueblo palestino ha sido sometido a 56 años de ocupación asfixiante. Ha visto su tierra constantemente devorada por los asentamientos y plagada de violencia, su economía asfixiada, su pueblo desplazado y sus hogares demolidos. Sus esperanzas de una solución política a su difícil situación se ha desvanecido, ha estado desapareciendo, afirmó el secretario general. Pero los agravios del pueblo palestino no pueden justificar los atroces ataques de Hamas, y esos atroces ataques no pueden justificar el castigo colectivo del pueblo palestino. ¿Qué te parecen las palabras de Antonio Guterres aquí? Imagínate que nadie te ha dicho nada, que tú simplemente estás viendo las noticias, mirando un lado, mirando otro. ¿Qué te parecen sus palabras? ¿Fueron malas? ¿Fueron agresivas? ¿Fueron normales? ¿Fueron justificadas? ¿O qué? ¿Cuáles son los dictados de tu conciencia? Cuando Guterres dice que ese ataque de Hamas a Israel no fue hecho en un vacuum o en un vacío, lo que él quiere decir que el ataque que hizo Hamas fue provocado. Y por esto Israel está tan molesto. ¿Pero provocado por quién? Por Israel, según las palabras de Guterres, aunque él condenó al grupo Hamas. Él dijo que por 56 años les han quitado las tierras a los palestinos, los sacan de sus casas con violencia y los que viven en Gaza viven en una prisión al aire libre porque no pueden salir. Y también condenó el castigo colectivo, que bombardeen a todo el mundo. Esta fue la controversia. Esto fue lo que molestó bastante a Israel, que piden la renuncia del secretario general de la ONU. Y el ministro de Relaciones Exteriores de Israel habló y dijo lo siguiente. Mr. Secretary General, in what world do you live? Definitely, this is not our world. Y esto no se queda aquí. Los israelíes dijeron, el secretario general está completamente desconectado de la realidad de nuestra región y que ve la masacre cometida por los terroristas nazis de Hamas de una manera distorsionada e inmoral. Su declaración de que los ataques de Hamas no ocurrieron en el vacío expresaba comprensión por el terrorismo y el asesinato. Es realmente insondable. Es verdaderamente triste que el jefe de una organización que surgió después del Holocausto tenga una actitud tan horrible vistas. Una tragedia. Un país nunca se ha atrevido a pedir la renuncia de un secretario de la ONU, pero ese es el power de Israel. Israel sí se atreve a pedir la renuncia del secretario de la ONU por estas diferencias de cómo ven todo este conflicto. Israel le va encima a cualquiera, hasta a celebridades, a influencers, a políticos, a la ONU, cuando tienen opiniones distintas a las de ellos. Y también dicen, ellos se niegan a reconocer el derecho de Israel a protegerse como nación y a la autodefensa. Y todo esto no se quedó aquí porque Guterres volvió a responder después de los llamados a la renuncia. Antonio Guterres dijo que está muy impactado y sorprendido de la interpretación errónea de Israel, que él nunca estaba a favor de los ataques terroristas de Hamas, que él los condenó, pero que también habló del derecho de los palestinos y también habló de que no se puede hacer un castigo colectivo de todos en la región. Él añadió, todo lo que ellos dijeron es falso, y Guterres terminó diciendo que todos los palestinos no deben de pagar por los atroces ataques de Hamas. Los países miembros de la ONU, en su mayoría, apoyaron a Guterres en sus declaraciones y al derecho de poder decirlo. Y dicen que sus declaraciones no fue un ataque directo a Israel. Alemania le dijo a Guterres que cuenten con ellos. España le dijo a Guterres que cuenten con ellos. Portugal, de donde es Guterres, le dijo también que cuenten con ellos. Los países árabes dijeron que daba vergüenza que Israel pidiera la renuncia del secretario de la ONU y que él está alzando la voz de la mayoría, que es pidiendo un alto al fuego y que pueda seguir la ayuda humanitaria. Ustedes saben que la ONU tiene un alegado poder, pero no tiene tanto poder como se cree. Y Guterres nunca había recibido tanto apoyo. Actually, Guterres ni siquiera es tan popular. Pero aquí muchos de los países miembros de la OTAN sienten la necesidad de darles el apoyo a Guterres porque muchos de estos países están de acuerdo con sus palabras. Y lo próximo que piensa hacer Israel es negarles visas a los funcionarios de la ONU, diciendo que no vale la pena hablar con personas que buscan la excusa al terrorismo. Egipto y Francia también le urgen a Israel
que no hagan la invasión total terrestre de Gaza porque habrá muchos muertos de ambos lados, incluyendo soldados israelíes. Pero Benjamin Netanyahu dice que la invasión está retrasada, pero que la invasión va. Estados Unidos también les está diciendo a Israel que no hagan la invasión o que la retrasen. Pero Estados Unidos no se siente con el derecho de prohibírselos. Israel puede hacerlo si ellos quieren, porque todos los países que le han dicho a Israel que no lo hagan, Israel les está respondiendo que están negando el derecho de que Israel pueda defenderse. Las palabras de Benjamin Netanyahu, el primer ministro de Israel, fueron las siguientes. Cuando llegue el momento, el ejército israelí exigirá el precio más alto a estos asesinos por el ataque terrorista del 7 de octubre en el que murieron al menos 1.400 israelíes. La infiltración sin precedentes de Israel, el ataque terrorista más mortífero en la historia del país, provocó una guerra que se encuentra ahora en su día 19. Benjamin Netanyahu también dice que habrá una fuerte investigación para saber cuáles fueron las fallas de seguridad que ocurrieron el 7 de octubre para que se efectuara el ataque de Hamas hacia Israel. Recuerden que Benjamin Netanyahu se denomina como el primer ministro de la seguridad, pero esto bajo su responsabilidad y muchos en Israel lo están culpando a él. Y por esta razón él está diciendo, cuando se termine todo esto habrá una fuerte investigación para saber qué pasó. Mi gente del Ray Studios, déjame saber tus pensamientos y análisis en los comentarios. Por el momento los países no se ponen de acuerdo sobre cuál será el rumbo a tomar, pero es inminente que Israel sí tomará acciones, cartas en el asunto y piensa hacer una invasión total terrestre de Gaza. Muchos países están preocupados diciendo que esto desatará otros problemas porque los países árabes se sentirán con la necesidad de entrar en el conflicto y si entran muchos países árabes, los Estados Unidos también entrarían al conflicto, mi gente del Ray Studios. Vamos a hablar ahora sobre algo importante que está pasando en el país. Por fin tenemos un nuevo vocero en la Cámara de Representantes y su nombre, que pueden ver aquí en pantalla, es Mike Johnson. Al día de hoy hubo votaciones oficiales entre republicanos y demócratas y las votaciones para que Mike Johnson fuera el nuevo vocero de la Cámara de Representantes fueron 220 votos. Todos los republicanos votaron por él, algo que no se había visto dentro del Partido Republicano en mucho tiempo. Y los demócratas votaron por Hakeem Jeffries, la persona que Nancy Pelosi puso para que fuera el próximo vocero, pero como los demócratas tienen la minoría en la Cámara de Representantes, solo obtuvo 209 votos y tenemos un nuevo vocero republicano que se llama Mike Johnson. Y recuerden que cuando iba a haber un cierre del gobierno solamente lo extendieron por 45 días. Pues esos 45 días se expiran alrededor del 17 de noviembre, muy pronto. Podemos estar en la misma batalla del cierre del gobierno. No hay ni siquiera mucho tiempo. Ahora que tienen un nuevo vocero, se espera que les den fondos al gobierno, que hayan cortes, pero no sabemos cuál será toda la dinámica, ni sabemos qué tuvo este vocero que dar a cambio para poder convertirse. Recuerde que en Kevin McCarthy, para poder convertirse en el vocero, tuvo que darlo todo. Fue a hacer un pacto con el diablo y perdió, porque al final del día lo sacaron del puesto y ahora hay otro. Mike Johnson. Honestamente, yo ni siquiera estaba tan familiarizado con él. Ahora es que estoy aprendiendo más de él, pero él se considera un MAGA republicano, que es del lado de Donald Trump, que votó en contra de la certificación de las elecciones, entre otras cosas. Algo que es un detalle importante porque es algo que muchos apoyan y es un detalle que otros dicen increíble que una persona así se convirtiera en vocero. Así que el país sigue dividido. Estaremos reportando aquí, mi gente del Ray Studios. Pido disculpas desde lo más sincero de mi corazón, porque ayer no hubo noticias. Fue un día un poco extraño. Yo no estaba disponible para dar las últimas noticias al día de ayer, pero seguimos al día de hoy, seguimos esta semana. Recuerda darle fuertemente al botón de me gusta de este video. Déjame saber tus pensamientos y análisis en los comentarios, qué tú opinas sobre todo esto. Este es el Ray Studios.